Dale. Bueno, ahí estoy grabando, Matías. Bueno, Pablo, la verdad que hacía tiempo quería entrevistarte y es un gusto para mí. Bueno, Matías, ¿qué tal? El gusto es mío. Yo te escuché en varios programas también, así que bueno, estamos a disposición en lo que quieras, en lo que necesites, en lo que podamos aportar para la causa que vos llevas adelante, que es Malvinas, ¿no? Bueno, te agradezco por tus palabras. Y para ponernos un poquito en panorama, estamos hablando con el teniente coronel retirado Pablo Oliva, que perteneció al comando de la Brigada de Infantería 3. Y Sí, perdóname perdón, te corté, Matías, pero eso es correcto. Yo lo que pasa es que fui movilizado a la Brigada 3. Yo en el año 1982, es decir, me retrotraigo al 2 de abril de 1982, yo bien, estaba destinado en la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, en Campo de Mayo. Era oficial instructor de el curso de segundo año de aspirantes de el arma de comunicaciones. bien, Y cuando se produce la recuperación de las Malvinas, seguramente vos recordarás o lo has escuchado en varias oportunidades, los cadetes del último año del colegio militar y los aspirantes del último año de la escuela de suboficiales egresaron en forma anticipada en comisión para, exacto. para completar los cuadros de organización en las unidades que en general habían marchado hacia la zona sureña del litoral atlántico. Si no me equivoco, fue el 7 de abril, si no me equivoco. El 7 de abril egresan tanto aspirantes que egresan como cabos en comisión de la Escuela de Suboficiales y subtenientes en comisión del Colegio Militar. Sí, Entonces, obviamente, también con estos egresos anticipados quedaba personal importante de cuadros que eran los oficiales y suboficiales instructores que estaban con esos cadetes y aspirantes. Así se quedaron que sin alumnos, se quedaron. nos quedamos sin alumnos, básicamente es eso, ¿no? Nos quedamos sin educandos, ¿sí? Así englobamos a todo. Y de alguna manera, bueno, gran parte de quienes estuvimos en situación de esta forma fuimos reubicados a diferentes unidades. Pero te cuento que lo mismo pasó con oficiales que estaban estudiando en la Escuela Superior de Guerra, en la Escuela Superior Técnica, en la Escuela de Inteligencia. Así que hubo mucho reordenamiento de personal de cuadros. Bueno, por eso digo que en realidad el destino original mío era la Escuela de Suboficiales y a mí, luego del 7 de abril, entre el 8 y el 9 de abril, me convocaron para ir como oficial de comunicaciones del general Parada, que era el comandante de la tercera brigada de infantería, con asiento en Curuzucuatiá. Curuzucuatía. Mm. ¿Te acordás en qué fecha fue? Creo que el 9 de abril, que salimos desde la escuela de infantería que estaba en Campo de Mayo, Sí. casi todos los movilizados de personal de cuadros y muchos subtenientes en comisión y cabos en comisión, fuimos Uh-huh. en una gran cantidad de colectivos, de micros que partieron para el litoral. Y casi todas las unidades del litoral fueron completadas en sus cuadros de organización con el personal que se había movilizado a esas unidades. Perfecto. ¿Vos en ese momento qué grado tenías? Teniente, era de oficial, llevaba 6 años, era el sexto año. Yo a fin del 82 ascendí a teniente primero en diciembre.
En diciembre del 82. En diciembre del 82. Era mi último año como teniente. Como teniente. Sí. Bien, bien. Y en ese momento, cuando te asignan el destino, me imagino que fue preparar rápido el bolsón y ya partir a destino. Por ahí debe estar. Yo voy a hacer un poco, me voy a distender un poco porque también mi señora, bueno, en otra habitación está escuchando, y te voy a decir, realmente para mí la partida fue bastante violenta por el tiempo, ¿sí? En el sentido del tiempo. Yo estaba, bueno, en ese momento con un gran amigo mío en la Escuela de Suboficiales y estábamos trabajando, nos habían reasignado a la oficina de personal porque había que producir, era un gran cruce de mensajes militares que llegaban para personal de cuadros que iban a diferentes unidades. Y en un momento determinado, bueno, a mí me llega en forma particular un mensaje que decía, con el número interno mío del ejército, que esto habrá sido a las 5 o 6 de la tarde. Llega un mensaje que inclusive soy prácticamente el primero que lo ve porque yo estaba colaborando con la recepción de estos mensajes, y me decía que me tenía que presentar a las 10 de la noche, a las 22 horas, con todo el bolsón portaequipo y con todo el material para ser redistribuido a Curuzucatia. Así que para mí fue ir a casa, agarrar lo poco que tenía, armar el bolsón portaequipo, despedirme de mi señora, de mis 2 hijas. Mi señora en ese momento estaba embarazada. Y bueno, con este compañero mío que es coronel retirado también de comunicaciones, que no concurrió a Malvinas, fue el que de alguna forma me llevó hasta casa y me esperó que yo armara todo, que juntara lo que pude juntar, armar el bolsón y me llevó a la escuela de infantería. Por eso te digo que mi despedida de casa duró no más allá de 1 hora, 1 hora y media. Bravo. Sí. Fue así. Un trámite. Fue un trámite, pero creo que a muchos le tocó bastante parecido a esto. Porque en general el día, yo te digo lo que recuerdo vagamente, así, el día, insisto, creo no equivocarme, el día 9 o 10 de abril, yo tengo entendido que es el 9 de abril, que nos juntamos ahí todos en la escuela de infantería, era un terremoto de gente, de oficiales, suboficiales, los cabos recién egresados, los subtenientes recién egresados, y bueno, ahí creo que alrededor de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, salió una caravana larga de vehículos, de colectivos para el litoral. Así que para nosotros esa fue la despedida, la partida. Te entiendo. Igual en ese momento ustedes todavía no tenían ni idea que iban a cruzar las islas. Ustedes recién, su destino era Curuzucuatiá y ver qué pasaba. Jamás a los que íbamos para el litoral, o sea, marchamos un poco risueño, pero íbamos en sentido inverso. Contrario, sí. Íbamos para el norte en vez de para el sur. Así que bueno, pero hay algunas explicaciones también en esto. Vos charlaste con varios oficiales, creo, del Regimiento de Infantería 4, pero bueno. Sí, tuve la oportunidad. Y seguramente con alguno de ellos te ha contado algo similar a lo que yo te voy a decir, porque en definitiva, llegados a Curuzucuatiá, no, yo digo Curuzucuatiá porque fue lo que me tocó a mí. En Curuzucuatiá en ese momento lo que estaba era el batallón logístico 3, estaba obviamente el comando de la brigada 3, compañía de comando y servicio, la compañía de comunicaciones 3, el batallón logístico 3, que tenía, bueno, la compañía de sanidad, hospital militar, etc. Eso era Curuzucuatiá,
pero de esa brigada dependían la Compañía de Ingenieros 3, el Regimiento de Infantería 4, el Regimiento de Infantería 5, el Regimiento de Infantería 12, el Grupo de Artillería 3. Bueno, la cuestión que le llega la orden al comando de la brigada de desplazarse hasta Comodoro Rivadavia y de ahí hasta Gallegos para reforzar todo el litoral marítimo del sur, desde Comodoro hasta Gallegos. Esa fue la primera misión que tiene el comando de la brigada, perdón, la brigada, ¿sí? La brigada. Esa es la primera misión que tiene. Y normalmente, te digo, porque seguramente te va a interesar, cada unidad, o sea, estas unidades estábamos distribuidas todas en la Centro de Paz en Corrientes. Así que tenías Curuzucuatiá, Montecaseros, Mercedes, Paso de los Libres, ¿sí? Y lo que hicimos fue por tren hasta Paraná y de Paraná en avión hasta Comodoro Rivadavia, al menos el comando de la brigada. Algunos fueron directamente a Gallegos. Y todo el material rodante, cocinas, camiones, etcétera, digamos, la parte logística de cada unidad fue por modo tren hasta muy próximo a Gallegos, creo que es San Antonio Oeste, y de ahí por tierra. Por tierra. Así que bueno, esa fue la primera misión de la brigada, en realidad. Por eso digo, cuando digo brigada me refiero a la brigada en sí, a todos los elementos que pertenecían comunidades dependientes de la brigada. Porque esto que vos me preguntás, yo a veces lo recalco porque de alguna manera explica el por qué aparece los regimientos del litoral argentino en Malvinas. Por ahí para la persona común es inexplicable. ¿Cómo puede ser que sacamos gente acostumbrada a temperaturas elevadas y la mandamos a Malvinas? ¿Cómo hay que entender esto? Hay que entenderlo porque hubo muchos cambios en la misión de la Brigada 3. Recordemos que todo el movimiento, desplazamiento que te estoy hablando, fue digamos, entre el 12 de abril y el 22, 23 de abril. Todo eso digamos, ese tiempo, mientras ya en Malvinas había destacado una serie de regimientos que estaban o habían estado o estuvieron con más tiempo para armar sus posiciones, sus lugares, la Brigada 3 estaba en una posición continental con misiones que era cubrir el litoral marítimo del sur. En un momento determinado llega o se producen algunas informaciones como que había que cubrir también el tema de los frentes fronterizos con Chile, porque si vos recordás, a fin del 78 había sido el conflicto, o sea, el conflicto en forma latente subsistía y de alguna manera había que mantener en cierta forma, en una posición disuasiva, la situación con Chile. Entonces, ahí viene la segunda misión de la brigada, porque nos ordenan viajar a todos hacia Gallegos, porque había que cubrir mucho más al sur de Comodoro, o sea, toda la parte de Gallegos, la parte de próxima a Rospetec, Río Turbio. Y bueno, estando en Comodoro, se hace una marcha nocturna por tierra,
en 2 noches. En la primera noche, bueno, se hizo sin problemas. En la segunda noche, y ya llegando a Puerto San Julián, yo ahora sí te estoy hablando precisamente de lo que era el comando de la tercera brigada, ¿sí? Bien. Y la compañía de comunicaciones 3. Llegamos a Puerto San Julián, y entre las 2 y las 3 de la mañana en Puerto San Julián, para esto estamos hablando del día 22-23 de abril, nos llega la orden de volver a Comodoro, previo paso por Puerto Deseado, porque toda la Brigada 3 iba a cruzar a Malvinas. ¿Qué era lo que había pasado en el interín? Ojo que estoy hablando con el diario del lunes. En el interín lo que había pasado era que en ese momento Galtieri había viajado a las islas y de alguna manera vio sectores descubiertos, fundamentalmente de la isla Gran Malvina, que hasta donde sé, hubo pedidos para que se cruzara lo que había más próximo a las islas, que estuviera más a mano, y pudiera reforzar el sector de la isla Gran Malvina. Bueno, lo más cerca que había era la Brigada 3, Comando Brigada 3, con todos sus elementos dependientes. Pasamos por Deseado, se cargaron en un barco de la Marina Mercante, que no me acuerdo el nombre, puede haber Córdoba. sido el Córdoba, ahí está, gracias. Que nunca salió después del puerto, ¿sí? Exacto. Pero bueno, en ese lugar se cargaron todos los vehículos a ruedas, las cocinas de campaña, los carros aguateros, los Jeep Mercedes-Benz, los Unimog, etcétera, etcétera, y todo el material logístico más pesado, difícil de transportar por gente. Así Por que, eso bueno, el regimiento 12 de la brigada llega sin su armamento pesado. no solo el 12, el 4 con el cual yo después estuve, ahora te lo voy a contar después en el relato, y el 5 también pasó lo mismo. A ver, la Brigada de Infantería 3, debemos entender que pasó sin sus elementos de apoyo logístico más, digamos, de mayor peso. No teníamos transportes por tierra en Malvinas, no tuvimos el material pesado de apoyo, o sea, es crítico esto, porque... O sea que cuando se dice que la brigada cruzó completa, es entre comillas, completa en efectivos, pero no en material. Completa personal, pero no en material. No el material, no el material. Esto es así de claro. Y bueno, después de Puerto Deseado haber embarcado en el material rodante, nos trasladan a Comodoro, y de Comodoro en diferentes aviones, en diferentes escalones, en todo lo que había disponible, fuimos cruzando a Malvinas. En particular, yo recuerdo haber cruzado el día 24 de abril, porque éramos parte de lo que era el escalón más adelantado del comando de la brigada. Yo estaba dentro del comando en la compañía Comando y Servicio, ¿sí? Así que el día 24 pudimos pasar a las islas, pero hasta donde yo he escuchado y hasta donde pude leer, la Brigada 3 termina su ubicación en Malvinas o su paso a Malvinas desde varios lugares, no solamente de Comodoro, porque algunos pasaron desde Gallegos, pero como vos decís, todo el personal pasó entre el 24 de abril y el 28 de abril. Dentro de esos 4 días fue transportada toda la Brigada 3 a Malvinas. Cuando digo toda la brigada, me refiero a la brigada en sí, con todos sus componentes. ¿Sí? Perfecto. Imagínate que estábamos a 3 días del ataque del 1 de mayo. Estaba sacando cuenta, sí. Yo quizá tuve, entre comillas, la suerte de haber cruzado el 24
pero tampoco la preparación fue muy interesante. ¿Por qué? ¿Cómo fue tu...? Sí, decime. Porque ahí viene la tercera misión, creo que ya estamos por la segunda, la tercera, porque en realidad teníamos que esperar en el aeropuerto y toda la brigada iba a ser cruzada con helicópteros a la isla Gran Malvina. En realidad, esto no se pudo completar nunca y solamente logró cruzar el Regimiento de Infantería 5. Exacto. ¿Sí? Sí, porque a Puerto Howard. Claro. Ahora, y ahí empiezan los grandes conflictos, ¿no? Vos tenés una brigada que en realidad está de alguna forma concebida para actuar con autonomía como brigada, pero con cierta conjuntez. Sin embargo, tenía un regimiento de infantería en la otra isla y después, como vos sabés, el regimiento de infantería 12 en Darwin y el regimiento de infantería 4 distribuido como misión final entre Monte Harriet y Dos Hermanas. Exacto. Y encima le habían segregado el grupo de artillería 3 en un principio. El grupo de artillería 3 estaba, claro, estaba aparte en las afueras de Puerto Argentino, en apoyo a las unidades que estaban en primera línea. Pero bueno, por ahí una cosa es decirlo, contarlo en una charla de esta forma, y otra manera es poder verlo. A ver, yo quiero adelantarme un poquito y después, si quieres, vuelvo en todo lo que sea. No quiero complicar por ahí después a quienes puedan oír esta charla. Pero yo en marzo del 2019 tuve la oportunidad de volver a Malvinas, junto con Lautaro Jiménez Corbalán, con Miguel Mosquera, creo que vos ya los has entrevistado a todos, con Manuel La Rosa, con el capitán Cuquiara, con el capitán coronel Cuquiara ahora, pero era teniente primero en su momento, Cuquiara, con un soldado. Bueno, hoy fuimos con algunos con nuestras esposas. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque yo realmente en marzo del 2019, parado en la punta de Monte Harriet y después de haber recorrido los sectores por donde nos desplazamos en el año 82, tomé real dimensión de lo que había sido la guerra en Malvinas. Yo, a ver, me costó mucho durante 20 años ir entrelazando las ideas que uno va juntando, que va escuchando, y qué pasó acá y por dónde fuimos atacados y por qué fuimos atacados de manera tan simplista, qué fue lo que sucedió, cómo fue el avance, por qué los ingleses avanzaron de tal manera y no de tal otra. Recién ahí tomé una real dimensión de lo que fue la guerra de Malvinas, pero parado con los pies en el lugar a donde habíamos estado en el año 82. Y obviamente con 37 años encima en la vida de uno que le permite ver las cosas con otro cristal, con otro color de cristal, ¿no es cierto? Y con cosas que durante todo ese tiempo uno fue leyendo, fue escuchando, fue intercambiando como ideas con oficiales, suboficiales y los soldados. Entonces se termina de armar el gran cuentito, o el gran relato. ¿Sí? Así que bueno, hasta ahí estamos, perdón, retomando relato, hasta ahí estamos en el aeropuerto. Por favor. Dale, ahí continúa donde quieras si vas a hacer alguna pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo fue tu primera impresión de llegar a Malvinas? ¿Qué fue lo primero que sentiste? Mi primera impresión fue una gran carga emotiva, muy, muy emotivo. Yo recuerdo, fíjate vos, son detalles que tengo muy grabados en mi mente. Cuando bajo del avión, a la primera persona dentro de esa cantidad de gente, de personal que había, de Marina, de Fuerza Aérea, de Ejército, uno intenta buscar, claro, era bastante pichón, si se quiere, en mi carrera de oficial, tenía 6 años nomás, y al primero que encontré, que de alguna forma estaba en la parte logística del aeropuerto,
fue al capitán Videla de Comunicaciones, que había sido mi oficial instructor en el Colegio Militar en Cuarto Año. Eso lo tengo muy grabado y me dio la bienvenida a él, ya hacía tiempo que estaba, hace unos días que estaba, así que bueno, esa fue una gran impresión que me quedó. Y después me quedó muy marcado porque durante 2 noches dormimos en un galpón próximo al aeropuerto y estaba el Regimiento de Infantería 25 con el teniente coronel Seineldin, y bueno, pude convivir esos 2 días o 2 noches escasos compartiendo parte con el Regimiento de Infantería 25. Así que bueno, la primera impresión fue, yo te voy a ser sincero y te digo, por ahí está mal como oficial que lo diga, pero estamos visitando algo que nos pertenece, que es nuestro. No tenía, sinceramente, no estaba con la cabeza en la idea de que íbamos a llegar a una guerra, no la tuve en el momento ese, como creo que el 90% de la gente de alguna manera ha pensado lo mismo. Ninguno quería llegar ni deseaba llegar a una guerra. Eso por ahí, de alguna manera, juega, después me di cuenta, juega en contra cuando uno se va haciendo la idea de que en realidad debería haber sido al revés, debería haber sido, si se quiere, mucho más profesional, pensando en que realmente sí íbamos a entrar en una guerra para la cual yo creo que teníamos una preparación aceptable para ese momento. Como personas, digamos, como personas integrantes de, yo estoy hablando de la Fuerza del Ejército. Creo que era aceptable. Tal vez algunos más, algunas unidades más, algunas unidades menos, el personal de cuadros más que otros, pero bueno, después todo fue cambiando a medida que se nos vino encima la guerra, como a veces digo y pienso, se nos vino encima. ¿Cuándo se viene encima la guerra? El 1 de mayo. 1 de mayo a las 4:45, cuando se produce el ataque sobre el aeropuerto. Nosotros estábamos haciendo un vivac con carpas en un descubierto, en un descampado que hay entre el aeropuerto y Puerto Argentino, muy próximo a unos búnkers que muchas personas utilizamos, porque después estuvimos en unos búnkers de la Segunda Guerra, que estaban ahí al costado de un brazo del mar, y obviamente la vimos y la sentimos, vimos y sentimos el inicio de la guerra como espectadores, no fueron los aviones o no fue el ataque sobre proximidades o muy próximo a Puerto Argentino, fue directamente sobre la pista del aeropuerto. Pero el piso se estremecía, uno saltaba en el piso, y eso creo que de alguna manera nos hizo cambiar y ver la realidad que se vivía, ¿no? La realidad. Vos ahí dijiste, no hay paso atrás, ya está. Y yo te diría que prácticamente sí, la mayoría de la gente, la mayoría de los cuadros que entendimos esto. Sin embargo, posteriormente al ataque del 1 de mayo, aún llegó a haber dentro de lo que era, hay algo que uno lo estudia cuando está en el colegio militar, en la escuela de suboficiales, lo estudia, lo enseña, y es el tema de los rumores, en lo que es sobre todo en tiempos de guerra, lo mal que hace el rumor dentro de la tropa. Y después del 1 de mayo hubo muchos rumores y informaciones encontradas, informaciones que por ahí uno las decía, digamos, un poco como uno, a ver, hoy sería como un WhatsApp viralizado, para ser más preciso en lo que quiero marcar.
Sí, sí. Alguien que por ahí decía algo, se empezaba a desparramar sin haberlo visto, sino que uno que hacía era repetir, y esa repetición de a 2 se transformaba en 4, de 4 iba a 8, de 8 a 16, y yo creo que después del 1 de mayo todavía hubo rumores de que podría llegarse a un cese de hostilidades, por cuanto en ese interín fue que salió el tema de Naciones Unidas, de colocar las 3 banderas, o sea, eso se da en el interín, pero posterior al 1 de mayo. Entonces era como que todavía había cierta confianza en que no se iba a llegar a un conflicto, a escalar, digamos, un conflicto mucho más grave que lo que fue después. Te entiendo, ¿Sí? te entiendo. Bien. Y creo que realmente sí, después no había más duda cuando sucede el hundimiento de Belgrano. No, por eso. O sea, al otro día, a partir del 2 de abril, y a partir después, cuando fundida la Sheffield, ya prácticamente el retroceso era una utopía, no hubo marcha atrás, no había marcha atrás. ¿Sí? Así que, y las unidades que de alguna manera estaban mejor preparadas, creo que, bueno, así lo entendieron o lo entendimos. Bien. Y entonces ya estamos en los primeros días de mayo. Primeros días de mayo. Pero cuando, yo por seguir te relato cuando finaliza, digamos, el 2, el 3 de abril, lo que era, yo te voy a hablar ahora un poco del comando de la brigada. No tengo una gran idea qué terminó pasando con las unidades. Creo imaginarme algunas cosas, porque después las fui reconstruyendo, pero voy a referirme más específicamente a lo que era el comando de la brigada. El comando de la brigada como cabeza de dirección, como cabeza de gestión de la brigada, tiene, digamos, la necesidad de tener un lugar a donde planificar sus acciones, dar sus órdenes de operaciones. Entonces, el comando propiamente dicho, me refiero a lo que era el comandante, el segundo comandante, el oficial de operaciones, el Estado Mayor. No lo quería decir para no confundir por ahí, pero todo lo que es el Estado Mayor se ubicó en Puerto Argentino, con los oficiales y suboficiales que más directamente estaban vinculados a esta necesidad de planificar, ordenar, gestionar, dirigir. Y el comando, y la compañía comando y servicio de brigada, yo no sé si este punto quedó muy claro. La compañía comando y servicio de brigada es el lugar que tiene el comando de la brigada, a donde están reunidos los conductores motoristas, los mecánicos motoristas, los tabarteros, o sea, el apoyo logístico. Por eso es compañía, comando y servicios. Dentro de la compañía de comando y servicios revistan los suboficiales y soldados que van a ocupar no solamente los lugares en lo que es lo que vos dijiste, el Estado Mayor, sino todo lo que es elementos de apoyo a ese Estado Mayor. Entonces, era a todas luces dificultoso colocar una gran cantidad de personal entre suboficiales y soldados dentro de lo que era el trabajo del Estado Mayor, por cuanto de alguna manera había gente que quedaba sin una actividad concreta en ese tiempo de guerra. En tiempo de paz la cosa era apoyar con transporte, con vehículos, pero acá no había tal cosa porque la brigada no tenía nada de eso.
Entiendo. Entonces nos encontramos una gran cantidad de gente, estamos hablando de, en su momento habremos sido casi 70, que no teníamos una actividad definida como tal. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a pasar? Se comenzó a ir disgregando parte de esa compañía de comando y servicio. A cargo de un subteniente, el subteniente Walter Martínez, que estaba en la compañía de comando y servicio, que es de seguridad y servicios, fue una cantidad de suboficiales y soldados a dar seguridad a la casa del gobernador. Otra parte, a cargo de otro subteniente, fue al puerto a descargar cuando llegaba algún barco o a hacer tareas de carga y descarga de elementos que llegaban o bien al aeropuerto o bien al puerto a través de algún barco que había llegado a Malvinas. Sí. Pero seguía quedando gente que no tenía una actividad. Entonces se resuelve rápidamente que esa gente sea utilizada como reserva y el lugar que se nos ordenó fue concurrir y ubicarnos en el Monte Challenger. El Monte Challenger queda enfrente al Monte Wall, al lado, son como hermanitos, al lado del Monte Wall y al lado del Monte Ken. O sea, en esa zona tenés el Monte Ken, el Monte Challenger y el Monte Wall. En el Monte Wall estaba ubicado en primera instancia el Regimiento de Infantería 4. En esa zona estaba la zona de reabastecimiento de todo lo que era la parte de aviación de ejército. Había gente que estaba de reserva que había quedado, que no había logrado llegar a Darwin del Regimiento 12. Sí, la compañía B. Correcto. Y estaba los que habíamos quedado, quienes habíamos quedado de la compañía Comando y Servicio de la Brigada. Y estamos hablando que esto es reserva porque todavía se pensaba que el ataque iba a venir del lado del agua, del mar. Todavía no habían desembarcado los ingleses. Estamos hablando primera semana de mayo. Estamos hablando primera semana de mayo. ¿Sí? Acá no había habido un desembarco inglés de ningún tipo. Así que ese lugar estaba pensado como un lugar y zona de reserva. Tanto así que el Regimiento 4 estaba también en zona de reserva. Sí. Esto era así. Los helicópteros estaban en esa ubicación porque era una zona que se creía de alguna manera más protegida, estaba resguardada por el Monte Ken, era un valle interesante, si bien ese lugar es una avenida de aproximación hacia Puerto Argentino, porque es como un gran valle que divide lo que es, Monte Wall y Harriet, del Monte Dos Hermanas a través de una especie de valle con Guaterrich en el medio. Entonces, esto fue lo que sucedía en esa primera semana de mayo. ¿El traslado de ustedes cómo fue? Caminando. ¿Por intermedio de helicóptero? No. Caminando. Una larga marcha con el bolsón portaequipo al hombro. Realmente fue bastante complejo el tema. No, era complejo. Sí, hablando con muchos de ustedes, la primera conclusión que saco de esas marchas es que el peor error logístico fue no haber tenido mochilas. Eso es uno de los errores. El ejército argentino no tuvo mochilas, no tenía mochilas. El tema del bolsón portaequipo. Ahora, el tema del bolsón portaequipo, para ir, si vos tenés un transporte y llevarlo hasta un determinado lugar, está bárbaro. Pero después de ahí, el tema de lo que es exploración y eso, el hombre tiene que tener mochilas. Eso está claro. Pero bueno, son esas cosas. Los comandos tenían mochilas. Tenían mochila y cruzaban con mochila y el bolsón. El bolsón lo dejaban en su lugar y salían con la mochila a hacer las patrullas. Exploraciones.
Esto es así de simple. Ahora, bueno, la cuestión que la compañía, que lo que quedaba, el remanente de la compañía Comando y Servicio, porque ahí éramos 45 hombres aproximadamente, que estábamos en el Monte Challenger, cuando se produce el desembarco de los ingleses, a partir de ahí fue un cambio radical. La cosa, digamos, había pasado algo que, yo no sé si la palabra es inesperado, pero que de alguna manera nos tocó o nos tomó de improviso, porque esto hacía que las avenidas de aproximación para el ataque inglés ya dejaran de ser ataques directos sobre Puerto Argentino, que tenía las posiciones más fortificadas, y lo teníamos por el lado de lo que en su momento se había previsto como zonas de reserva, en la cual quienes estaban al frente, digamos, de esta zona de reserva, o en esta zona de reserva, era, por ejemplo, el Regimiento de Infantería 4. Entonces, ¿qué sucede ya con el desembarco hecho y qué sucede prácticamente sobre ya con el ataque en Darwin Goose Green? Se le ordena al Regimiento de Infantería 4 volver o retroceder hacia una posición o ocupar una posición defensiva en el monte Harriet y en el monte Dos Hermanas, en los dos picos del Dos Hermanas, dejando Wall y dejando Challenger, y de alguna manera nuestra compañía, nuestro remanente de la compañía Comando de Servicio, fue agregada al Regimiento de Infantería 4. Porque esas otras, digamos, esos otros grandes errores tácticos que se hicieron fueron ir desmembrando los regimientos, y al Regimiento 4 también le sacaron una compañía para enviarla como zona defensiva a otro lugar. O sea, el jefe de regimiento se encontraba con su regimiento disminuido, y cuando ese jefe de regimiento iba a pedir refuerzos, se le enviaban refuerzos que no eran orgánicos, y no solo que no eran orgánicos, sino que no estaban preparados, como el caso de la compañía de Comando y Servicio, para intervenir como una infantería de primera línea. Primera línea, sí. En realidad, a ver, dentro de lo que es el ejército siempre dice que como primera misión el soldado debe defender sus instalaciones como infantería. O sea, la instrucción básica de cualquier hombre de armas es combatir como infantería. Pero después está en forma específica el oficial y el suboficial de infantería, el oficial y el suboficial de comunicaciones, de ingenieros. O sea, para eso están las armas. Obvio. Pero bueno, esto fue, por eso digo, un gran rejunte de gente cubriendo lugares que deberían haber sido cubiertos por infantería. Te entiendo. Eso pasó yo tengo una compañía nuestra. Y te hago una pregunta, viéndolo obviamente 39 años después, y como un pensamiento de un oficial del ejército. ¿Fue una decisión acertada haber dejado esas dos alturas para que en poco tiempo establecer posiciones en otros montes? Es que la organización defensiva que había en las dos, vos te estás refiriendo a las alturas iniciales de Challenger y Wall. Y Wall. En realidad, esas dos posiciones eran zonas de reunión de reserva y estaban, a ver, yo voy a tratar de que me entiendas. El monte, cuando uno pone los pies en Malvinas, lo que tiene que visualizar es que los montes Challenger y Wall, a la primera posición que ya estaba armada más próxima a Puerto Argentino, era la del monte Tumbledon,
que estaba el Batallón de Infantería de Marina 5. Sí. Haber dejado al Regimiento de Infantería 4 en el Monte Wall como una zona de reserva, indudablemente quedaba muy desconectado de lo que era el cordón defensivo que se intentó instalar después del desembarco. Yo creo que en particular, esa decisión de tener un cierto repliegue al cordón defensivo más próximo a Puerto Argentino, como una corona, llamémosle, hacia Puerto Argentino, era arrimar las fuerzas a lo que ya estaba instalado. Llámese Regimiento de Infantería 7 en el London, Batallón de Infantería de Marina 5, ¿sí? En Tumbledon, en Williams. Por eso te digo que si quedaba, a ver, hubiera sido mucho más fácil, es mi visión, hubiera sido mucho más fácil para los ingleses tomar Challenger y Wall simultáneamente, porque después les quedaba Harriet y Dos Hermanas en el medio sin nada, y a 7 kilómetros recién tenían Tumbledon. Entonces lo que hizo fue arrimar las posiciones, acercar o cerrar esa corona defensiva sobre Puerto Argentino. Y también dejarlos a ustedes con la protección de la artillería. Obviamente la artillería no llegaba a Challenger, ¿sí? A Challenger y Wall. Si llegaba en forma muy limitada a Challenger y Wall. Sí llegaba al Monte Harriet, sí llegaba al Monte, creo que en su máxima capacidad de tiro llegaba al Monte Harriet. De hecho, hubo tiro de artillería sobre el Monte Harriet y Dos Hermanas. Ahora bien, si vos querés que yo te dé mi opinión con respecto a esto, el error no fue cerrar la línea defensiva sobre Puerto Argentino. El error fue que esta decisión fue tomada a escasos días que se producen después los ataques sobre estas posiciones del Harriet y Dos Hermanas. O sea, es más, el tiempo que hubo de preparación defensiva en el Harriet y en el Dos Hermanas fue mínimo para la gente de infantería. Fue mínimo. Era imposible, porque era imposible el lugar. No había, el Regimiento 4, me retrotraigo, no tenía elementos de zapa, no tenía picos, no tenía elementos como para armar una posición defensiva con la fortaleza necesaria que ameritaban las circunstancias. Y el Harriet es pura roca encima. El Harriet, perdón. Es pura roca. Es pura piedra, tiene muchos ríos de piedra. Sí. Es una condición muy, muy difícil de transitar, de caminar. Es una esponja. ¿Sí? Caminar es difícil. A ver, tiene una pendiente, creo que no supera los 450 metros, y es una pendiente que viene bastante suave y recién al final es como que tiene una elevación un poco más importante en grados, pero se hace muy costoso transitar en el terreno del Monte Harriet. O sea que ese repliegue no fue nada fácil. ¿Eso? ¿Perdón? El repliegue del Wall al Harriet no fue nada fácil entonces. Para nada. Y gran parte del repliegue, lo que pasa, a ver, ¿qué sucedió también ahí? No fue primero fácil mudarse o trasladarse o replegarse del Challenger y el Wall al Harriet y al Dos Hermanas. Pero gran parte de ese traslado se hizo bajando al camino que conducía de Puerto Argentino a Fitzroy. Entonces se bajaba el camino, se volvía por ese camino que era un camino de ripio, una senda de ripio, ¿sí? Transitable, porque era el camino que unía a Fitzroy, al día de hoy está, y está asfaltado, ¿sí? Es más, una miscelánea en el medio de todo esto. En la zona a donde estaban ubicados los helicópteros y donde estaba la zona de reserva,
un espacio que queda entre lo que es el monte Wall, perdón, entre el Challenger y el Wall y el Kent, Sí. hay como una especie de abra, de valle. En ese lugar no había nada, hubo Unimog que se quedaron encajados por querer llevar piezas de artillería para ser trasladadas por los helicópteros y estaban enterrados hasta los ejes. Al día de hoy hay un camino que está muy bien consolidado, que lleva a Puerto San Carlos y a Bahía Ajax. Te digo para que te dé una idea las cosas que me sorprendieron. Hay un camino armado en donde no había nada. Nada. En el 82. ¿Sí? Así que Mirá. bueno, gran parte se hizo también bajo presión porque hubo ataques de aviones Harrier en ese cambio de posición. Hubo que trasladar mucha munición, sobre todo la munición pesada de morteros, la munición de los lanzacohetes y talaza, de los cañones sin retroceso, y no es nada fácil por el terreno, no es nada fácil por el desgaste que tiene la gente, y Sí. bueno, fue lo que nos tocó vivir, Matías. ¿Te acordás más o menos cuánto duró el repliegue en días? El repliegue en días Más o menos. se hizo entre 2 y 3 días. 2 y 3 días más o menos. Entre 2 y 3 días. Nosotros, lo nuestro de alguna manera fue, como compañía comando y servicio, algo un poco más simple, porque era pasar con nuestros bolsones por equipo y no teníamos una gran cantidad de elementos pesados para transportar. Entonces lo nuestro se limitó a bajar al camino y hacer nuevamente un tránsito de una marcha a pie hasta el lugar asignado, en el Monte Harrier. Te entiendo. Y vos, ya ustedes, el remanente de la compañía Comando y Servicio, ya dependían bajo el teniente coronel Soria, me imagino. Sí. Sí, y también es interesante charlar un poquito el tema este. A ver, el jefe de la compañía Comando y Servicio de la Brigada era un capitán con ciertos años de antigüedad. ¿Sí? Bien. Cuando a la compañía Comando y Servicio disminuida los asignan al regimiento, para reforzar al regimiento de Infantería 4, y esto también lo explica muy bien Lautaro Jiménez Corbalán en su libro Malvina en primera línea. El jefe de regimiento, el teniente coronel Soria, se encuentra con que recibe gente que es del comando de la brigada, que no es personal de infantería, sino que es personal de cuadros, gran parte que está que es de intendencia, que es, digamos, está dentro de lo que es el apoyo logístico en tiempos de paz, cuyo jefe es capitán. Entonces, no podía asignar a esa gente a lo que era la compañía de infantería del teniente primero Arroyo, porque por el solo hecho de que era teniente primero, con su compañía orgánica. Y fue indudablemente muy difícil hacer esta asignación. Por eso se mantuvo la compañía Comando y Servicio de la Brigada a órdenes del capitán Polano en forma, digamos, el término no es independiente, pero no dependiendo de nadie, salvo el jefe de regimiento. ¿Sí? Entiendo. Salvo el jefe de regimiento. Fue un tema de jerarquía. No podía poner, si no, el capitán Polano se debería haber hecho cargo de toda la compañía de infantería del regimiento 4, más la gente que él tenía. Y hubiera sido una complicación, porque la compañía orgánica del regimiento 4 era orgánica. A ver, no había mucha vuelta que darle. Igualmente, el capitán Polano, junto con el encargado de la compañía, fueron evacuados por pie de trinchera al primer día de estar en Monte Harrier. El primer día de estar en Monte Harrier, tanto el capitán Polano como el encargado de compañía fueron al hospital y fueron evacuados por pie de trinchera.
Siempre el Así, encargado de compañía es un suboficial antiguo, ¿no? principal, suboficial principal. Un suboficial principal. Ah, bien. Sí. De apellido Que Luna, sería, ya fallecido, igualmente una persona grande, ujú, sería siempre como la segunda mano del oficial. del jefe de la compañía de comando y servicio. Era, digamos, Perfecto, el suboficial encargado de la compañía. perfecto. ¿Sí? Así que, Y con estas dos bajas, con ¿quién estas queda? dos, quedo a cargo yo de ese Esa remanente, sección. que en realidad en algunos libros sale, Ujú. que para mí es lo correcto, sale como compañía, comando y servicio, la brigada 3 con un signito menos, disminuida, Disminuida, sí. y en otros lugares sale como sección de la compañía, comando y servicio de la brigada. En realidad, los efectivos éramos 45 hombres, los efectivos corresponden a una sección, pero era la compañía, comando y servicio de brigada disminuida por toda la gente que Entiendo. había sido segregada en todo lo que te dije en el camino anterior. Así que bueno, Entiendo. el jefe de regimiento nos ubica sobre el Monte Harriet, en la media pendiente, ascendente, del Monte Harriet, con vista al sur, o sea, mirábamos al mar y mirábamos directamente al frente el camino de ripio, el Camino. grado que había entre Puerto Argentino y Figueroa. O sea, a ver, voy a tratar de ubicarlos de otra manera. Las posiciones Ujú. nuestras mirando hacia el mar dejaban Puerto Argentino hacia la izquierda, Fitzroy Bien, hacia la derecha nuestra. Y mirábamos entiendo. inmediatamente al pie del cerro del Monte Harriet, veíamos el camino que iba de Puerto Argentino a Fitzroy, y así una gran explanada de tierra hacia adelante y una lengua del mar. Y como a 5 kilómetros se veía Bahía Agradable, que no sabíamos. Pero ¿por qué digo esto? Porque en realidad el Regimiento 4, los observadores del Regimiento 4 fueron quienes primero alertaron sobre la presencia de los buques ingleses en la zona de Bahía Agradable. Y encima, al estar en altura, era como un palco para ustedes. Fue un palco. Es más, Ujú. nosotros vimos el ataque en línea recta, son Sí, 5 kilómetros aproximadamente. Digo esto porque el camino serpentea un poco para llegar hasta Fitzroy, Bahía Agradable. ujú. Pero desde el Monte Harriet, la vista que se tiene desde la ladera sur y desde digamos, la cima del Monte Harriet hacia Bahía Agradable es un palco. Ujú. Vieron el ataque en primera persona. Vimos el ataque en primera persona, sí, el día 8 de junio. Que los ingleses le dicen el día más negro de la flota. Y realmente fue así. Yo recuerdo haber visto la noche del 8 al 9 de junio, todavía se veía de lejos el barco incendiándose, ¿no? Se veía, Sí, o sea, era clarísimo, era verlo no sé, ahí al frente, verlo en el palco, ¿sí? te entiendo, sí. A ver, en ese Y, momento, primero yo, si me preguntás, yo no tenía ujú, idea que ese lugar era Bahía Agradable. Sí vimos los barcos, sí sí, llamó la atención porque fue, hasta si se quiere, fue muy alevoso la posición a la cual se expusieron, porque quedaron a la vista de todos. sí, sí. Es más, yo tengo entendido que el oficial inglés encargado de ese desembarco se le terminó la carrera cuando llegó a Inglaterra. Así, por lo menos yo también tengo entendido lo mismo, sí. Sí, sí, fue un error estratégico y logístico muy grande que cometieron. Sí, sí. Y perdieron muchas vidas. Tengo por ahí en el Sí, viaje, saqué algunas fotos, ahí en el lugar de Bahía Agradable está perfecto esa especie de semicírculo que hay, a donde se ven filmaciones que son de ingleses cuando vienen bajando con los botes desde los barcos Sir Tristan o Sir Galahad que se están incendiando.
Y hay, al menos en ese lugar, hay por lo menos 3 monumentos tipo memorial, ¿sí? Tipo obeliscos chiquitos, a donde se recuerda el desembarco y están los nombres de los caídos. A la Guardia Galesa. Sí, y está, digamos, lo que habla del Sir Tristan, del Sir Galahad. Hay un recordatorio importante. Se ve que les ha afectado. hecho ruido y ha afectado bastante esto, ¿no? Pero sigue tal cual, ¿eh? Está ese, a ver, es pararse y ver y darse cuenta. Por eso te digo, cuando fuimos en marzo, yo dije, por fin ahora tomo real magnitud de lo que fue esto. Yo logré pararme en donde había sido el desembarco en Bahía Agradable y mirar hacia Monte Harriet, y claro, parece que se toca con la mano. O sea, era un día visible, aparte un día diáfano cuando fuimos nosotros, mucho viento, pero se podía ver en línea recta perfectamente el Monte Harriet. Así que, o sea, tuve la oportunidad de verlo en el 82 de un lado y en el 2019 con la otra vista. ¿Sí? Con la otra vista. Mira. Y tengo una pregunta, ya que mencionaste el camino, para ubicarme un poquito más. ¿Sus posiciones desde el camino aproximadamente estaban lejos o no? No, para nada. O sea, las posiciones nuestras desde el camino estarían no más allá de los 200 metros. Nada. Muy difícil de transitar. Muy difícil de transitar y digamos, desde el camino, mirando hacia la cima del Harriet, obviamente estamos en ascenso, ¿no? Estábamos en un lugar ascendente, ¿sí? Pero... Y atrás de ustedes estaba parte del 4, más en la cima. Yo espero no complicarte lo que te voy a decir. Yo estaba mirando al sur. La posición de la sección nuestra, de la compañía nuestra, estaba mirando hacia el sur. A mis espaldas, que yo tenía la cima del Monte Harriet, estaba ubicado el jefe de regimiento con su plana mayor. Sí. A nuestra derecha, ¿sí? O sea, hacia el oeste de nuestra posición, mirando hacia lo que era el Wall y el Kent, estaba la posición de la compañía del teniente Primero Arroyo del Regimiento 4. Bien. Y a mis espaldas, sobre el mismo Monte Harriet, estaba la sección del subteniente Lautaro Jiménez Corbalán, digamos, hacia el norte, con frente hacia el norte. ¿De acuerdo? Y hacia mi izquierda, hacia nuestra izquierda, estaban las posiciones del subteniente en ese momento Juárez, que era la parte de morteros pesados del Regimiento 4. Todo eso dentro de lo que es el Monte Harriet. Si me paro en el norte, o la ladera norte del Monte Harriet, o sea, hacia mis espaldas, después de ese valle que en el medio está una especie de cresta de piedra, que es Guadrich, estaban los 2 picos de 2 hermanas sur y 2 hermanas norte. Que ahí estaba la compañía C del 4. Claro. Ahí estaba la otra parte del 4 y estaba a cargo ese sector de... el mayor Cordón. Correcto, pero en realidad se hizo cargo el capitán López Patterson. Sí, el de operaciones del 4. De operaciones. Sí, así es. Entonces, por decirlo de una manera, en los 360 grados del Harriet había posiciones establecidas y estaba bastante bien cubierto el Harriet. No sé, yo no te voy a decir que sí. El sector del Harriet, por supuesto que estaba bien. Lo que pasa que la gente que había en el Harriet no era la suficiente para hacer una posición defensiva que fuese realmente un gran punto fuerte. Porque cuando vos te parás con la cantidad de gente que había en el Monte Harriet y te parás en el Monte Harriet y tomás real dimensión
de las distancias que tiene el monte en extensión, ahí decís, ¿cómo estaba distribuida la gente acá? Y había lugares a donde quedaban muy libres, no es, digamos, se habían superado ampliamente los frentes que por reglamento, por doctrina, da como defensa para una compañía de infantería. O sea, Entiendo. el frente era mucho más amplio. El frente era mucho más amplio. Yo, a ver, te puedo decir, el frente de la sección nuestra sobre la ladera sur del Monte Harriet y tenía casi 300 metros. ¿Sí? Para 40 y pico de hombres. 45 hombres. Es mucho. Pero sí, o sea, doctrinariamente no cierra por ningún lado. Pero lo mismo pasó en todo lo que era el Harriet. Y seguramente Sí. pasó con Hermanas. En otros montes también, sí. ¿Sí? Pero no solo eso, no había realmente posiciones defensivas Armadas. como fuertes. No había pozos de zorro, literalmente hablando, como debía ser un pozo de zorro. Había posiciones de tiradores cuerpo a tierra, que es mucho más llano, es distinto. Son coberturas que se dan con poca preparación de la posición del terreno, con poco tiempo. Te entiendo. Y ustedes especialmente, por ejemplo, por decir una manera, tu puesto comando, ¿dónde lo pudiste establecer? ¿Pudiste encontrar una posición satisfactoria o lo que había? La posición en la cual yo estaba era, para lo que yo pensé siempre, buena. Estaba en el centro de lo que eran estos 45 hombres. Tuve la oportunidad de volver a mi posición. Tengo fotos en la posición esa. Y era relativamente bueno. Yo estaba con un soldado, pero no era, insisto, un pozo de zorro. Era una posición que estaba muy protegida por las piedras. Te entiendo. Yo no sé si vos querés, me levanto un minuto y te muestro a ver cómo podés ver una foto acá. ¿Sí? ¿Podés Sí, cómo no, sí. No. Sí, sí. A ver si podés ver algo. Para que voy a tener que sacar, me parece, el fondo. Para que saco el fondo del video. ¿Sí? Saco el fondo del video. Bueno, ahí lo vas a poder ver. Ahí te veo en tu posición. Bastantes piedras. Bueno, a ver, voy a tratar de que no le dé... bueno, ahí la ves un poco mejor. ¿Sí? Se ve perfecto, sí, Bueno, sí. yo estoy ahí, en esa posición. ¿Mm? En realidad, estoy mirando hacia la cima del Harriet. Yo sé Sí, que porque se ve el mar atrás. ¿No? Atrás se ve el mar y no se nota mucho, pero antes del mar está el camino que conduce de Fitzroy a Puerto Argentino. Pero en realidad yo estoy en esa posición, estoy mirando hacia la cima del Harriet. Esa era la posición mía, ¿sí? Pero en realidad es piedra, fíjate que no es una posición armada, y esto estaba así, tenía solamente un paño de carpa arriba, ¿sí? Sí. Tenía solo un paño de carpa arriba y no mucho más. Y no mucho más, te entiendo. ¿Sí? Así que bueno. Antes de entrar en lo que fue el combate, me gustaría preguntar, ustedes que no eran una sección específicamente de infantería, ¿qué armamento tenían?
para que te des una idea, empiezo por mí. Yo crucé a Malvinas con mi pistola reglamentaria, nada más. Después la mayoría de la gente tenía, de acuerdo a si eran conductores o la actividad que tenían, había gente con pistola, gente con FAL, y uno de ellos, que era mecánico armero, tenía un FAP, ¿sí? No había ningún arma de apoyo, no había ninguna ametralladora, solamente, bueno, el FAP. Y Sargento Álvarez, ¿no? el sargento Álvarez, sí, era encargado de sala de armas, y era mecánico armero. Sí. Y a donde estaba Álvarez, en realidad fue a donde se llevó el peso, o donde estuvo el peso más grande del ataque inglés, en realidad. Porque Álvarez estaba con su grupo hacia mi izquierda, o sea, mirando en la posición que estábamos ubicados, mirando hacia el mar, estaba hacia mi izquierda, o sea, estaba más próximo a Puerto Argentino. Sí. ¿Me seguís? ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, sí. Y Manuel La Rosa, que vos también lo conocés, estaba hacia mi derecha, de intendencia. ¿Sí? Así que bueno, eso fue un poco lo que me preguntaste, ¿no? Las posiciones estas fueron, algunas estaban con menos piedras, otras con más piedras. Muy próximo a este lugar hay un río de piedras muy importante. Los ríos de piedra son, no sé si vos escuchaste hablar, pero literalmente son eso, son igual que un cauce de un río, pero con piedras muy cortantes, con mucho musgo, muy difíciles de transitar, porque uno corre, si no lleva precaución, corre el riesgo de patinarse, de lastimarse, ¿sí? Sí. Y no es un ripio, una piedra, un árido chiquito, son piedras grandes, de tamaño importante. Entiendo. Así, esto sería lindo, qué sé yo, algún día que vos puedas ver alguna foto desde el camino de Monte Harriet para que veas, para que puedas visualizar por ahí en forma más efectiva la posición. Pero posiciones, te entiendo. No sé si te tranquiliza en algo, ¿no? Pero yo no tomé conciencia de lo que eran las posiciones nuestras hasta el 2019. ¿Qué volviste? Yo sí, no pude cerrar nunca nada hasta el 2019. El 2019, viendo el lugar que ocupaba cada uno, en el cual estuvimos cada uno, pude tomar una real dimensión de lo que fue Malvinas para nuestra gente, ¿no? Entiendo. Y ahora que más o menos nos pusimos en panorama del terreno y las posiciones, yo con lo que he podido hablar con otros veteranos del combate del Harriet y también lo que me he informado, los ingleses hicieron una maniobra bastante bien hecha, por decirlo de una manera, clásica, y los agarraron por la retaguardia. Correcto. Por eso, ¿vos querés que te cuente un poco cómo fue eso? La maniobra esta fue retener en sus posiciones por el fuego, sin ningún tipo de avance, a la compañía que estaba del Regimiento 4, que estaba en la ladera oeste, retenida por el fuego, y hacer un ataque principal sobre la retaguardia, o sea, se pudo avanzar, para que te des una idea, por fuera del camino, pero es como si hubieran caminado, no fue tan así, pero parecido, como si hubieran transitado por el camino hacia Puerto Argentino, y en un determinado momento comenzaron a subir el Monte Harriet, y cayeron sobre las posiciones que estaban más a retaguardia del Regimiento 4. Por eso lo primero que cae son los morteros pesados. Caen los morteros pesados y cae Puesto de sanidad. Claro, parte de lo que era
la sección en la cual yo estaba, que estaba más próxima a morteros, a los morteros de Juárez, es la que recibe, digamos, un peso importante del ataque en sí. Es más, ellos querían, a ver, los ingleses querían llegar a la cima y tomar y ocupar la posición en el Monte Harriet, porque en algún momento del combate, a ver, dentro de todo lo que fue el fragor del combate en sí, nuestra posición no fue atacada frontalmente en el sur, desde el sur. O sea, fue atacada una parte de nuestra fracción. Nosotros fuimos también, o sea, entramos en combate, pero en un momento fuimos sobrepasados por los ingleses. Los ingleses no le, digamos, como que no les interesaba demasiado ir batiendo cada una de las pequeñas posiciones en las cuales estábamos. Era llegar a ocupar la cima del Monte Harriet y lograr la rendición del regimiento, punto. Ahora entiendo por eso decís que el grupo del sargento Álvarez es el que más recibe, porque el que estaba más a la izquierda todavía. Es el que estaba más a la izquierda mía, la que estaba más próxima a Morteros de Juárez. Es más, si vos te pones a ver dentro de esto, en un momento determinado, a quienes estaban a mi espalda, que era la tercera sección de Jiménez Corbalán, que estaba hacia el norte, tiene ingleses a sus espaldas y no tenía de frente. O sea, no entraron en combate de frente, pero en un momento tienen a sus espaldas. ¿Por qué? Porque los ingleses suben el Monte Harriet desde el desde el sudeste, sur y sudeste, pasan por lo que es parte de la cima del Monte Harriet y se encuentran con el norte teniendo las espaldas de los defensores de la ladera norte del Monte Harriet. No sé si te complica mucho la vida. No, ¿sí? te entiendo. Y es más, y en esa parte había un grupo también chiquito, del Regimiento 12, un par de hombres del Regimiento 12. Con Echeverría Churruca, con el teniente primero Echeverría Churruca, ahí está lo que ahí se produce, digamos, ese hecho tan comentado del cabo Baruso. Claro. Y porque esa fue parte del Regimiento 12 que estaba como reserva, que tendría que haber pasado a Darwin y no cruzaron, y no llegaron a ser trasladados a Darwin. Sí, si no me equivoco, estaba a cargo del teniente primero Gorriti, si no me equivoco. Perdón, Guaigo ya te dije, el teniente primero Gorriti, Echeverría Churruca era el oficial, sí, perdón. Borro. Sí, pero igual en esa parte del combate Echeverría tuvo con gente del 12. Que era, sí, estaba también ahí. El jefe de inteligencia. Sí. El oficial de inteligencia. Del Regimiento 4. ¿Sí? Sí, por eso siempre digo que la maniobra fue bastante inteligente de los británicos. Ninguna duda. Y sacame una duda que siempre tuve. El primer ataque de ellos fue por el lado de ustedes o ustedes ya escuchaban combate en el oeste del monte? No, el primer, digamos, la compañía K inglesa del batallón Comando 42, la compañía K, inicia en realidad su ataque una hora antes, a las 10 de la noche, y aferra a las posiciones del oeste, ¿sí? O sea, ya escuchaban ese ruido ustedes de combate. Sí, y la compañía L en realidad ataca a partir de 10:30, 11 de la noche. O sea, prácticamente una hora más tarde. Te entiendo. Y en esa hora, que me imagino que en esa hora no sé si ya se estaban movilizando o por eso ya estaban en esa posición del punto de partida. Pero ustedes, ese movimiento, ¿nunca lo notaron? Se veían desplazamientos muy lejos, teníamos un visor nocturno nosotros, y se veía movimiento de gente muy lejos por el camino, fuera del camino, pero digamos, a ver para que quede claro, entre el camino y el mar, no entre el camino y la cima del Monte Harriet, entre el camino y el mar, más hacia afuera, pero de muy lejos, a distancias mucho más largas de lo que era el alcance de las armas nuestras, ¿no?
Entiendo. Pero ese movimiento ustedes lo notaron. En parte sí se vio, sí. Es más, había en un momento determinado, hubo mucho fuego de bengalas que quedaban suspendidas con paracaídas y prácticamente el campo de combate se iluminaba en una luz muy tipo atardecer, pero se veía mucho, o sea, se distinguen las sombras, se ven sombras. Es difícil relatar lo que es un ataque, es muy difícil. Sí. Pero bueno, cantidad de trazantes que cruzan para un lado y para el otro, un campo de combate iluminado digamos, con todo lo que es bengalas que se tiran bien desde los barcos o bien con artillería que quedan suspendidas, explotan y quedan suspendidas sobre el monte, y se iluminaba. Realmente, sí, realmente la iluminación que se veía era tipo lúgubre, ¿sí? Tenue, pero dejaba ver la movimiento, sombra. la sombra. Sí, Entiendo. Sí. ¿Y ustedes recibieron, porque tengo entendido que siempre los británicos llevaban estos misiles, los Low 66, los descartables, los Milan? Los Milan. ¿Ustedes recibieron Yo ese tipo recuerdo, de misiles? si vos me preguntás a mí si yo tengo claro, yo recuerdo haber tenido explosiones muy cerca, muy próximas. De hecho, hay impactos, hay algunos relatos a donde muestran dónde fueron marcados los impactos de los misiles Milan, pero yo en ese momento no lo supe, lo supe después leyendo, nunca supe si era, sinceramente, no supe si la explosión era de misiles Milan o de mortero o de artillería. No, digamos, yo en particular no alcancé a darme cuenta. Pero que recibieron fuego con todo, lo recibieron. Por todos lados. Y también ellos usaron la fragata Yarmouth también para bombardear la noche esa del Harriet. Así que hasta fuego naval recibieron ustedes. Sí, señor, es correcto, porque había una fragata destinada para el Harriet y otra para las Dos Hermanas. Sí. Dos Hermanas vivió lo mismo que nosotros, de alguna manera. Al mismo tiempo. Pero con el Comando 45. Por el Comando 45. Así es. Y ustedes tuvieron, me imagino que heridos y bajas habrán tenido en la sección, ¿no? En la sección hubo un soldado fallecido, que fue el soldado Raúl Serradori, de Curuzupatiá. Yo tuve la oportunidad, después de estar en Montecaseros en un encuentro con la mamá de Serradori, que ya falleció también. Hubo 16 heridos, ¿sí? Lamentablemente, en el día de hoy falleció el soldado Lorenzo Casa, justo en el día del ejército, que falleció por COVID, hoy en la madrugada, que había sido un soldado de la sección nuestra, vivía en Avellaneda y había sido herido en combate. Así que bueno, hago llegar también en este encuentro que tengo con vos mi reconocimiento a este defensor del Harriet. Y heridos hubo 16, algunos de gravedad. Este soldado que yo te digo que falleció en el día de hoy, Casa, es uno de los que sale en general en muchas imágenes que difundieron los ingleses. Después estuvo, yo espero no equivocarme, pero herido estuvo el cabo Primero López, estuvo el cabo Pereira, enfermero general. Enfermero general, sí, enfermero recién recibido. Fue movilizado de la escuela Lemos, fue anticipadamente a su egreso, así que bueno, estuvo el soldado Furi, ¿qué más? No me voy a acordar ahora. Almirón, pero hubo 16 heridos en ese combate.
y la mayoría fueron del primer grupo, porque en realidad el ataque más grande o el ataque principal, o digamos el esfuerzo principal del ataque pasó por ahí. De tal forma que al lugar donde yo estoy en realidad, en un momento nos vemos sobrepasados por el costado. O sea, una vez que fueron venciendo la resistencia de la parte morteros de Juárez y de la parte del primer grupo que estaba Álvarez, es como que los ingleses siguieron para arriba y nos sobrepasaron a nosotros. Yo logro replegarme hacia Puerto Argentino con 2 suboficiales y 3 soldados, logro replegarme en la madrugada a las 7 de la mañana porque había una neblina infernal, no se veía a 1 metro de distancia. Y no tuvimos encuentro con nadie, ni propia tropa, no tuvimos ningún tipo de encuentro con nadie. ¿Qué iban por el camino? Bajamos por el Monte Harriet hasta el camino, pero en una parte donde había un guardaganado que está próximo. ¿Vos tenés fotos del Monte Harriet? ¿A vos te hicieron llegar fotos del Monte Harriet? Conozco un par. ¿Te hicieron llegar alguna foto a donde está el monolito que recuerda el combate Monte Harriet? Bueno, en la base, sí. Bueno, en esa base del Harriet, que está más mirando hacia el sudeste, esa base, ¿sí? Ahí había un guardaganado, que ya no está más, yo no lo vi cuando fuimos en marzo, pero ese fue el lugar por donde terminé bajando con la gente que me replegué a Puerto Argentino. Digamos, más o menos para que te des cuenta. Y sin embargo, la posición mía, mirando de frente, digamos, si yo miraba hacia el frente del mar, este lugar que yo te estoy diciendo, te daba de forma oblicua hacia mi izquierda, ¿de acuerdo? Te sigo, sí. ¿Me fuiste siguiendo? Bueno, así que eso es un poco la cosa. Y también era un peligro porque, no sé si vos en ese momento lo sabías, pero entre el Harriet y el William había un campo minado. Sí, pero no estaba sobre el camino. Yo sabía que la posición. Descendiendo hasta el camino, a través del guardaganado y yendo por el camino, salvo el guardaganado que sé que había algunas trampas explosivas, después ya no había nada sobre el camino. Yo no tuve inconveniente. Pero sí es cierto que entre el Monte Harriet y el Tumbledon y Williams había campos minados. ¿Sí? Que es en ese campo es donde entra Jiménez Corbalán, ¿no? Claro, porque él, claro, a ver, yo traté de imaginarme varias veces esto. Jiménez Corbalán de alguna forma hace... Se desprende. Mi mismo camino de repliegue, la diferencia que, a ver, íbamos siguiendo en forma paralela al camino que va a Puerto Argentino. Los dos replegándonos hacia Tumbledon. Pero yo iba por el camino lado sur, y Jiménez Corbalán iba paralelo al camino hacia mi izquierda, o sea, del lado norte. Por eso fue que se encontró con los campos minados, que en realidad no eran campos minados en sí, sino que después con el tiempo Lautaro, lo dice en sus libros aparte, él se encuentra con trampas explosivas que habían sido puestas para alertarla, o sea, no fue una mina lo que él pisa, sino que es una trampa para alertar sobre la presencia de fuerza. Es lo que vulgarmente se llama una cazabobo, ¿no? Claro, era una trampa para alertar nomás. No, si hubiera pisado una mina, él reconoce que como mínimo... Se perdió la pierna o algo. Sí, te entiendo. Sí, esa es una duda que siempre tuve. Yo dije, es el primer hombre que conozco que pisó una mina y no terminó intacto. No, pero él lo dice, Lautaro lo dice esto, no, él dice que con el tiempo, después se da cuenta de que no es una mina lo que él pisa. Un antipersonal, te entiendo. Hay una trampa que era alertar sobre la presencia de gente. Claro. Y vos, en este repliegue que me dijiste, estabas con 2 suboficiales y 3 soldados. Sí. Eran 6. Sí.
¿Hasta dónde pudiste replegarte? ¿No se cruzaron con ningún inglés? No, para nada, porque ya yo iba para Puerto Argentino. Los ingleses no atacan Tumbledon la noche del 11 al 12. Se reorganizan sobre Monte Harry, entonces yo no tuve ningún inconveniente en el repliegue. Lo que sí me crucé fue con gente del Tumbledon y llegué a Puerto Argentino y me presenté en el comando de la Brigada 3. Me acuerdo en ese momento al oficial de operaciones, que era el teniente coronel Gil, sí, y nos hace quedar en un galpón de esquila que había ahí, donde se guardaban los fardos de lana. ¿Viste donde salen las fotos? El FIC, Falker Night Company. Bueno, sí. ese con letras amarillas, perdón, sí. Amarillo con letras negras. Bueno, negras, sí, sí. Ahí había cantidad de gente, nos reuníamos en ese lugar para ir armando o para armar futuros contraataques. Ese era el lugar a donde nos mandaron. O sea que vos ahí perdiste contacto con toda tu gente sacando esos 5 hombres. Y me quedé correcto y me quedé a cargo. Y yo perdí contacto con mi gente y no supe más hasta después, vuelto al continente. Y, recién ahí te enteraste. Sí, pero no solo eso. Bueno, no, a ver, para. Después que se produce la rendición, el día 14 de junio, sí. Los siguientes días, entre el 14 y el 17, que se producen todos los hechos que sabemos de embarcar la mayor cantidad de gente posible de vuelta al continente, separan a una determinada cantidad de oficiales y suboficiales con alguna especialización, o sea, los comandos, los que tenían boina roja de paracaidistas, los de comunicaciones, pero bueno, los ingenieros. Los ingenieros, ¿sí? Nos separaron y nos dejaron prisioneros de guerra durante un mes más. Nos llevaron. Vos te quedaste hasta el 14 de julio. 14 de julio. Y volví con el Saint Edmund. Éramos alrededor de 500. ¿Sí? Fitzroy, ¿no? No, Fitzroy no. Yo estuve, no, porque hubo digamos, un lugar de reunión que era, generalmente le decimos San Carlos, pero es Bahía Ajax. En Bahía Ajax. ¿Sí? Sí. Hay un frigorífico abandonado, ahí hay un frigorífico abandonado, donde estuvimos 15 días. Nos llevaron desde la cancha de fútbol de Puerto Argentino en un helicóptero Chinook. Fuimos trasladados hasta Bahía Ajax. Es donde estaba la bomba en el techo, ¿no? Estaba una bomba dentro de uno de los sectores. Había varios sectores, había unos más grandes que otros. Eran como cámaras frigoríficas. Y dentro de uno, ese fue el primer lugar a donde estuve, a donde estaba la bomba esa. Porque había Qué gente linda recibida. Ese fue el primer lugar a donde pasé creo que las 2 primeras noches. Después fuimos a un lugar un poco más amplio, bastante más amplio, a donde, bueno, ya ahí nos quedamos hasta el día 30 de junio. Y el día 30 de junio nos trasladan al helicóptero, al buque Saint Edmund, a donde nos hacen una revisación completa, o sea, en una especie, el transbordador Saint Edmund tenía, digamos, era un transbordador que hacía el trayecto para cruzar el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia, y tenía un lugar para llevar autos, que era muy amplio, y en ese lugar, también ahí hay fotos, a donde había compaños de carpa hecho como muy precario, como pequeños boxes, y un inglés nos revisaba y otro inglés nos mantenía, digamos, apuntando. Nos desnudábamos completos y nos revisaban toda la ropa, nos tocaban los duets por dentro, nos revisaron cada una de las cosas que llevábamos, separaron en unos sobres tipo bolsa marrones. La verdad, yo debo reconocer, muy organizados, todos los elementos, digamos, que podían ser cortantes o que podían influir o tener algún tema en alguna fuga. Por ejemplo, yo te digo,
cuáles eran las pertenencias que me sacaron a mí. Yo tenía una lapicera Parker, tenía un reloj que me lo sacaron, tenía creo que un encendedor, todo eso fue a parar, hicieron un pequeño inventario escrito en el sobre bolsa afuera, lo cerraron y cuando bajé el día 14 de julio, cuando bajé en Argentina, en el continente, me devolvieron el sobre, con nombre y apellido. No se quedaron con nada. No. A mí no me tocaron nada. Me dieron, lo único que hicieron fue durante los 15 días que estuve arriba del barco, no dispuse de eso. Pero a mí me devolvieron lo que me habían sacado. Todo, entiendo. Ya obviamente O sea que ahí no teníamos la pistola, no teníamos nada. nada. ¿Sí? O sea que el trato fue correcto, respetaron la Convención de Ginebra. El trato fue, la verdad, muy correcto. El trato fue muy correcto. Un poco como prisioneros de guerra tocamos el cielo con las manos cuando nos llevaron al barco. A ver, cuando estábamos en el frigorífico abandonado teníamos el desayuno, teníamos el almuerzo y teníamos la cena. No había ningún problema. Pero cuando fuimos y dormíamos todo como podíamos, ¿sí? En el piso, arriba de una manta, bueno, todo medio a la que te criaste, digamos. Pero cuando estuvimos arriba del barco los 15 días, estuvimos ubicados en camarotes del barco. La única diferencia era que en los camarotes que eran para 2 personas, nos ubicaron 3, y para los camarotes que eran para 4, habían ubicado a 6 personas. ¿Sí? Un poco apretadito. Sí, pero digamos, como eran, al menos donde yo estaba, eran como literas contra una pared, pero en el camarote tenías un lavatorio, en cada pasillo de camarotes tenías un baño con agua caliente, entonces a partir de ahí te bañaba, era otro mundo, nos bañábamos todos los días, pasaba a bañarse uno, entonces yo pasé de bañarme 2 veces en Malvinas a bañarme todos los días estando preso. ¿Sí? La gloria. Sí, claro. No, nos pagaron como prisioneros de guerra, 8 libras a cada uno. Después que nos pagaron, abrieron la cantina del barco. ¿Sí? Abrieron la cantina para que uno pudiera comprar caramelos, pasta de dientes, cepillo de dientes, que era lo que más escaseaba. Nos daban un cigarrillo por cada comida. Eran muy, muy rigurosos, o sea, muy estrictos. Pero, profesionales. Y sí, profesionales, la verdad sí. En ese lugar estaba Cruz Roja, o sea, Cruz Roja tuvo una atención hasta donde yo vi, estuvo también haciendo su actividad de la manera que yo entendía que la tenían que hacer y que entiendo que la tenían que hacer. ¿Sí? Entiendo. Yo era el preso número 427. 427. Bueno, está para jugar en la quiniela. Vos sabés que andan dando vueltas. Yo creo que por ahí, si la busco, la tengo. Están las listas de todos los prisioneros de guerra que quedamos hasta el 14 de julio. Que nunca las vi, mirá. Ese recorrido. Vos me dijiste Fitzroy. Y hubo diferentes lugares, o sea, hubo un lugar principal de ascenso al barco, al Saint Edmund, que fue desde el frigorífico de Bahía Ajax. Pero hubo la noche que nos suben, que es el 30 de junio, el barco sale a navegar, nos pusimos todos contentos porque pensamos que ya nos devolvían al continente, pero no. Dimos una vuelta a la noche y se posicionó frente a Puerto Argentino. Y en Puerto Argentino subieron a los comandantes de las brigadas, sobre todo los generales, subieron a la gente que estaba a cargo del aeropuerto, o sea, subieron a mayor cantidad de gente estando ya frente a Puerto Argentino. Entiendo. ¿Y vos te acordás con quién compartiste de camarote? Sí, por supuesto. Yo compartí camarote con, en ese momento, el teniente primero Navarro de Comunicaciones y el teniente Barreiro de Comunicaciones, compañero mío. Tanto Navarro como Barreiro eran integrantes de la compañía de Comunicaciones 10, que había cruzado también a Malvinas, ¿no? A Malvinas, sí, ya los conocías entonces. Ellos tenían el asiento de paz
en Palermo. Palermo, al lado del Regimiento Patricios. Si vos entrás ahora, si vos vas a la entrada principal del shopping que está en ese lugar, vas a ver que hay una placa recordatoria de cuando la compañía de comunicaciones 10 partió hacia Malvinas desde ese lugar. Ahí está, justo a la entrada, fíjate algún día que vayas. Sí, fíjate, está justo a la entrada sobre la calle, ¿viste donde está la iglesia esta islamita? Las mezquitas, sí. La mezquita, perdón, la mezquita. Bueno, fíjate que hay una de las entradas al shopping a donde está la placa esta. La voy a ver, mira, la voy a buscar. No, nunca presté atención. Cuando vos entras ahí, está sobre mano izquierda. Casi cerca, digamos, de donde es, creo que la salida del estacionamiento. Bueno, la voy a buscar. Fíjate. Y la última pregunta, hay una o dos que me quedó en el tintero. ¿Cómo fue la llegada al continente? Bueno, desde el continente a la vuelta a tu destino. La llegada nuestra fue un poco diferente a lo de los grupos anteriores. Se ve que los grupos anteriores abrieron camino y crearon algunas broncas, ¿no? Sí. Así que nosotros, te digo, llegamos a Puerto Madryn, nos bajaron a Puerto Madryn. No había mucha gente, no recuerdo que haya habido mucha gente en las calles. Fuimos directamente llevados en camiones y colectivos a la base aérea, a la base aeronaval. En ese lugar se nos dio toda ropa nueva, pudimos cambiarnos toda la ropa, pudimos bañarnos, nos dieron la oportunidad de cambiar toda la ropa completa, había grandes cajas y uno se podía cambiar. Nos proveyeron a los oficiales de las pistolas que nos habían sacado. O sea, yo llegué al continente, llegué a Puerto Madryn, y yo cuando bajé de vuelta ya tenía la pistola provista, nueva. De ahí tomamos un avión y cada uno fue medio un río, cada uno se anotaba a su lugar de origen o a donde tenía que llegar. Obviamente yo me anoté a el Palomar, porque yo tenía que llegar ahí porque iba a la escuela de suboficiales. Es más, todos aquellos que éramos del comando de institutos militares, teníamos que ir al Palomar. En el Palomar nos estaba esperando una columna de transporte también de colectivos y camiones. Desde ahí nos trasladaron, cuando llegamos, hasta la escuela de suboficiales Sargento Cabral, de donde yo había salido, era mi lugar de origen, pero ahí fuimos todos los del comando de institutos. Hubo una ceremonia donde estaban las familias nuestras, formamos, nos recibió en ese momento el comandante de institutos militares, que era el general Calvi, y después cada uno marchó a su lugar de origen. Yo, como estaba ahí en la escuela de suboficiales, nos reunió el director de la escuela y nos dieron 3 semanas de licencia. Sí, 3 semanas de licencia, eran las 2 que quedaban, era todo lo que quedaba de julio y la 1ª de agosto, y después tuvimos que reintegrarnos a los destinos originales. Pero en realidad por eso digo que fue distinto como vivencia a aquellos que llegaron antes. Nosotros en ningún momento nos tuvieron retenidos para nada en ninguna unidad militar. No, eso quería preguntarte. Estaba mi señora con mis 2 hijas, con un matrimonio también de un militar que era muy amigo nuestro, que es muy amigo nuestro, estaba esperándonos. Yo en ese momento vivíamos con mi señora en el barrio oficial de General San Martín, en Ruta 8 y Avenida Márquez, muy cerquita ahí de Campo de Mayo, muy próximo a Campo de Mayo. Así que me estaban esperando con el auto. Llegué a mi casa después de la ceremonia y con 3 semanas de licencia.
cuando se vencían las 3 semanas de licencia, ese mismo domingo, mi señora, que cuando yo me fui a Malvinas estaba embarazada, se descompuso, tenía un embarazo de 6 meses y medio, y nacieron los mellizos, que hoy tienen 39 años. Nacieron Ese mismo día. Nacieron el 7 de agosto. Wow. O sea, yo me tenía que reintegrar un lunes, y el domingo, creo, yo no me acuerdo, si el domingo 6 era mi cumpleaños, yo por ahí a veces se me pierde la fecha, o sábado, domingo, pero un fin de semana era mi cumpleaños, mi señora se descompuso ese día, fuimos al Hospital Militar Campo de Mayo, y bueno, al otro día nacieron con un parto anticipado de 6 meses y medio, nacieron los mellizos, que hoy tienen un varón y una nena, que hoy tienen 39 años. Mirá, parece increíble. Es así, pero bueno, muy, muy emotivo todo. Me imagino que sí. Bueno, la verdad que pasamos por un montón de temas y quiero decirte que disfruté muchísimo más que una entrevista, fue como una charla entre amigos. La verdad que pudimos hablar bastante y quedé satisfecho y a gusto. Bueno, la verdad te agradezco muchísimo, Matías, esta charla. Creo que nos debíamos tener una charla así. Estoy a tu disposición. Lo importante de esto es que creo que todos quienes estuvimos en las islas, y más que nada ahora, tenemos que estar muy unidos. Hay algunos ataques que yo lo siento como tal, que uno quisiera no vivirlos, pero sé que vamos a salir al frente. El año que viene se cumplen 40 años, y yo realmente ruego a la Virgen de Luján, que la tengo acá a una cuadra de casa, vivo a la vuelta, que podamos estar todos unidos, oficiales, suboficiales, soldados, civiles, que combatimos en Malvinas defendiendo nuestra soberanía, para que realmente, bueno, no vuelva a ocurrir, que las islas se puedan recuperar y que puedan descansar en paz quienes nos precedieron durante el conflicto, y más aún todos los que se fueron post-conflicto Malvinas, que han sido muchos. Así que bueno, esa es mi idea final en todo esto, ¿no? Excelente reflexión final. ¿Sí? Bueno, Pablo. te agradezco muchísimo, Matías, y bueno, estamos en contacto, ¿sí? Dale, te agradecemos mucho. Un abrazo Te mando grande. un abrazo. Chau, chau. Chau, Matías. Chao, Hasta luego. gracias. Chau, chau.